Catequesis número 32 de la Teología del Cuerpo, titulada La concupiscencia del cuerpo deforma las relaciones hombre-mujer, o bien la podemos encontrar como la concupiscencia hace perder la libertad interior de la donación mutua, recibida el 23 de julio de 1980. En su originaria masculinidad y feminidad, según el misterio de la creación, como sabemos por los análisis de Génesis 2, 23, 25, el cuerpo humano no es solamente fuente de fecundidad, esto es de procreación, sino que desde el principio tiene un carácter esponsal, lo cual quiere decir que es capaz de expresar el amor con que el hombre persona se convierte en don, verificando así el profundo sentido del propio ser y del propio existir. En esta peculiaridad suya, el cuerpo es la expresión del espíritu y es llamado, en el mismo misterio, de la creación a existir en la comunión de las personas a imagen de Dios. Ahora bien, la concupiscencia que viene del mundo, se trata directamente aquí de la concupiscencia del cuerpo, limita y deforma ese modo objetivo de existir del cuerpo, del que el hombre se ha hecho partícipe. El corazón humano experimenta el grado de esta limitación o deformación, sobre todo en el ámbito de las relaciones recíprocas hombre-mujer. Y es precisamente en la experiencia del corazón donde la feminidad y la masculinidad en sus mutuas relaciones parecen no ser ya la expresión del espíritu que tiende a la comunión personal, y quedan solamente como objeto de atracción, de modo semejante, en cierto sentido, como sucede en el mundo de los seres vivientes, que, al igual que el hombre, han recibido la bendición de la fecundidad, como la vemos en Génesis 1. Esa semejanza está ciertamente contenida en la obra de la creación. Lo confirma también Génesis 2 y particularmente el versículo 24. Sin embargo, lo que constituía el substrato natural, somático y sexual de esta atracción en el misterio de la creación, expresaba plenamente la llamada del hombre y de la mujer a la comunión personal. En cambio, después del pecado, en la nueva situación de la que habla Génesis 3, esa expresión se debilitó y se ofuscó, como si al delinearse las relaciones recíprocas quedara empequeñecida o como si fuera relegada a otro nivel. El substrato natural y somático de la sexualidad humana se manifestó como una fuerza casi autógena, marcada por una cierta constricción del cuerpo, operante según una dinámica propia que limita la expresión del espíritu y la experiencia del intercambio del don de la persona. Las palabras de Génesis 3:15 dirigidas a la mujer parecen indicarlo de modo bastante claro. Hacia tu marido irá tu instinto, y él te dominará. El cuerpo humano en su masculinidad, feminidad, ha como perdido la capacidad de expresar este amor en el que el hombre persona llega a ser don, conforme a su estructura más profunda y a la finalidad de su existencia personal, como hemos ya observado en los anteriores análisis. Si aquí no formulamos este juicio de modo absoluto, sino que añadimos la expresión adverbial como, cuando dijimos que el cuerpo humano en su masculinidad y feminidad ha como perdido la capacidad de expresar este amor, lo hacemos porque la dimensión del don, es decir, la capacidad de expresar el amor con que el hombre, mediante su feminidad o masculinidad, se convierte en don para el otro, en cierta medida no ha cesado de impregnar y configurar el amor que nace en el corazón humano. El significado esponsal del cuerpo no ha llegado a ser totalmente extraño a ese corazón. No ha sido totalmente sofocado en él por parte de la concupiscencia, sino solo habitualmente amenazado. El corazón se ha convertido en un lugar de combate entre el amor y la concupiscencia. Cuanto más domina la concupiscencia el corazón, tanto menos éste experimenta el significado esponsal del cuerpo y tanto menos se hace sensible el don de la persona, que
en las relaciones recíprocas del hombre y de la mujer expresa precisamente este significado. Ciertamente también ese deseo del que Cristo habla en Mateo 5, 27, 28 aparece en el corazón humano de múltiples formas. No siempre es evidente y patente. A veces está escondido, tanto que se hace llamar amor. Aunque cambie su auténtico perfil y oscurezca la limpidez del don en la relación recíproca de las personas. ¿Quiere decir esto, acaso, que tenemos el deber de desconfiar del corazón humano? No. Esto quiere decir solamente que debemos mantenerlo bajo control. La imagen de la concupiscencia del cuerpo, que surge del presente análisis, se refiere claramente a la imagen de la persona, con la que hemos relacionado nuestras anteriores reflexiones sobre el tema del significado esponsal del cuerpo. En efecto, el hombre, en cuanto persona, es en la tierra la única criatura que Dios ha amado por sí misma y, al mismo tiempo, aquel que no puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino es a través de un sincero don de sí. Y sobre esta frase particular que es tomada de Gaudium et Spes numeral 24, encontrarse plenamente a sí mismo, sino es a través de un sincero don de sí, amplía. Más aún, el Señor Jesús, cuando pide al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, tal cual dice Génesis 17, 21, 22, ofreciendo perspectivas inaccesibles a la razón humana, sugiere cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y el amor. Esta semejanza muestra que el hombre, que es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino a través de un sincero don de sí. Gaudium et Spes numeral 24. La concupiscencia en general y la concupiscencia del cuerpo en particular hiere precisamente este don sincero. Sustrae al hombre, se podría decir, la dignidad del don, que es expresada por su cuerpo mediante la feminidad y masculinidad, y en cierto sentido despersonaliza al hombre, haciéndolo objeto para el otro. En vez de ser junto con el otro, sujeto en la unidad, más aún en la sacramental unidad del cuerpo, el hombre se vuelve objeto para el hombre, la hembra para el varón y viceversa. Las palabras de Génesis 3:16 y todavía antes las de Génesis 3:7 lo atestiguan, con toda la claridad del contraste respecto a Génesis 2:23-25. Quebrantando la dimensión del don recíproco del hombre y de la mujer, la concupiscencia pone también en duda el hecho de que cada uno de ellos es amado por el Creador, por sí mismo. La subjetividad de la persona cede, en cierto sentido, a la objetividad del cuerpo. A causa del cuerpo, el hombre se hace objeto para el hombre, la hembra para el varón y viceversa. La concupiscencia significa, por así decirlo, que las relaciones personales del hombre y de la mujer son vinculadas unilateralmente y reductivamente al cuerpo y al sexo, en el sentido de que tales relaciones se hacen como incapaces para acoger el don recíproco de la persona. No contienen ni tratan la feminidad, masculinidad, según la plena dimensión de la subjetividad personal. No constituyen la expresión de la comunión, sino que permanecen unilateralmente determinadas por el sexo. La concupiscencia comporta la pérdida de la libertad interior del don. El significado esponsal del cuerpo humano está ligado precisamente a esta libertad. El hombre puede convertirse en don, o sea, el hombre y la mujer pueden existir en la relación del recíproco donde sí, si cada uno de ellos se domina a sí mismo. La concupiscencia que se manifiesta como una contrición sui generis del cuerpo limita interiormente y reduce al autodominio de sí, y por lo mismo, en cierto sentido,
hace imposible la libertad interior del don. Junto a esto, se ofusca la belleza que el cuerpo humano posee en su aspecto masculino y femenino, como expresión del espíritu. Queda el cuerpo como objeto de concupiscencia y por tanto como terreno de apropiación del otro ser humano. La concupiscencia de por sí no es capaz de promover la unión como comunión de personas. Ella sola no une, sino que se apropia. La relación del don se transforma en relación de apropiación. El último problema aquí tratado es de una importancia tan grande y es por otra parte tan sutil desde el punto de vista de la diferencia entre el amor auténtico, es decir, entre la comunión de las personas, y la concupiscencia, que deberemos retomarlo en el próximo capítulo. Hasta aquí la catequesis número 32 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 23 de julio de 1980, que la titulamos La concupiscencia del cuerpo deforma las relaciones hombre y mujer, o también puede estar titulada La concupiscencia hace perder la libertad interior de la donación mutua.